Y además, hoy conocemos una de las razas de perro autóctona de Aragón que quieren que no caiga en el olvido. Vale, pues, amigos, gracias, un auténtico placer. Enhorabuena de Hasta seguir pronto. trabajando. Gracias. Vamos, Venga. que ya me está esperando Susana con, fíjense, me voy a poner fino, 3 cánidos. Pues sí, porque además es que tenemos unos invitados muy, Hola, ¿qué pero tal? que Hola, muy buenas. especiales. Se los voy a presentar. Aquí tenemos a Luna, en medio Hola, está Luna. Ara y allí Fato. Son canes de Chira, una raza de perro de aquí, aragonés. Y hay una asociación pues, que lo que está haciendo es trabajar duro y de manera gratuita para que esta raza autóctona no desaparezca. Vamos a dar la bienvenida a Pedro Alcutén, a Esther Tegel y a Alberto López, a los 3 bienvenidos. Gracias. Bueno, Hola, a los 6, gracias. ¿no? Sí, sí. Vamos a conocer un poquito más esta raza, can de Chira, que es de aquí. Sí, bueno, pues es una raza de los Pirineos que lleva ya bastante tiempo por ahí de pastoreo. Sí. Es una raza que generalmente es para los pastores, para el ganado, pero que ahora que intentamos traerla también al ámbito de la ciudad, porque desgraciadamente los pastores van desapareciendo. Cada vez hay menos. Hay menos, y por lo tanto intentamos traerla a la ciudad y que se hagan más cargo otras personas. Claro. Y podríamos hacer una descripción, porque las personas, los espectadores lo están viendo a través del televisor, pero yo me estoy dando cuenta que tienen pelo larguillo y rizado, ¿no? Y hay distintas variedades. Contadnos un Sí, poco. Bueno, hay que tener en cuenta que como son del Pirineo, Sí. la temperatura es bastante fría, ¿no? Tiene Por lo que llevar tanto, abrigo. tiene que llevar abrigo. Y luego tienen unas características estos perros que tienen, por ejemplo, tienen aquí como unos hoyuelos. Sí. Que antiguamente se le llamaban los perros de los 4 ojos. Sí. Luego tiene la cruz aquí, Ah, sí, es verdad. que lleva una cruz. Nosotros verdad, lo denominamos sí. Blanca. la cruz de San Jorge, ¿no? Y luego tiene una cosa muy especial, que todos los perros pastores lo tienen, pero estas todavía más especial todavía. Es que tienen 2 espolones. Hay 2 espolones, atrás. es verdad. A ver si lo intentamos. pudieran ver Ay, en sí. casa. Sí. Miren, Luna, a ver si se puede coger el detalle. tranquila. Luna, que no te voy a hacer No, nada, no, chiquita. tranquilo, Es que no no hay pasa cosa nada. que más les moleste a los perros que les estén tocando las Sí. patas. Hombre, ¿verdad? claro. Bueno, pues Ahí tienen 2 sí. espolones, sí, señor. Eso es una de las Lunita características bonita. principales Ya está. de esta raza. Pues bonita. Esther, ¿tenéis miedo que desaparezca, no? Lo decía Pedro, cada vez hay menos pastores y tradicionalmente se ha utilizado para el ganado, para el rebaño, los queréis acercar. ¿Y cómo son ellos, no? De personalidad, estos perros. Bueno, yo hablo por la mía, es la que más conozco. Son muy cariñosos. Sí que al principio son un poco desconfiados, les cuesta... Bueno, la mía es un poco miedosa, pero son muy nobles de carácter. Se hacen enseguida a la gente, ella es muy cariñosa. Buenos Es que- para estar en casa, Sí, sí, muy con bueno. niños, sí. Bueno, yo con niños no tengo, Pero pero, no, él sí, sí. tiene y sí. Alberto, tú que tienes niños. Sí, una niña de 2 meses y medio y la verdad es que no la pierden de vista, cuando pueden le sueltan un lametazo incluso y incluso estábamos comiendo, había unas cuantas moscas, iban a por las moscas incluso. Para protegerla, ¿no? Sí, Como sí, diciendo sí. que le dejen. La verdad es que sí, han asumido que es de la tribu y con los niños son geniales. Qué bien. Sí, Y sí. hablarnos un poquito de vuestra asociación y del trabajo, porque yo he dicho que lleváis tiempo trabajando duro, de manera gratuita, por amor al arte y porque queréis esta raza, ¿no? Sí. Bueno, quizás. Pues así. Alberto. Sí. Sí, igual llevo yo un poco más de tiempo porque sí que es verdad que esta raza se recupera en un momento muy crítico. Había muy pocos ejemplares y se empiezan a preocupar sobre todo gente que ya estaba implicada en el tema de las razas aragonesas, como la gallina del Sobrarbe, la oveja churra y demás. Y entonces dicen, bueno, vamos a hacer algo con el can de Chira. Y una vez que tenían el tema ya controlado, ha habido un relevo a gente que nos preocupamos especialmente solo de esta raza. Y más o menos llevamos trabajando desde 2005. Se empiezan a coger perros y a listarlos. Además, os hacéis vuestros viajecitos, ¿no? Para cruzarlos, para... Sí. Y más lejos, este domingo fuimos a apoyo de Jaca, pues a calibrar un perro, a mirarle Claro, el tamaño. tenéis que y el viajar, ADN y todo. tenéis que viajar porque si no, como son poquitos, podréis caer en la consanguinidad, Claro. ¿no? Sí, ese es un problema que tenemos y que intentamos por todos los medios, pues que no sean de cercano la familia, que sean Claro. lejanos. Incluso podemos tener la posibilidad de algún perro que sea similar, mezclarlo para renovar la sangre. Muy bien. Pero siempre mirando que las características sean de can de Chira, perro aragonés 100%. Y, por ejemplo, si hay algún espectador ahora que está ahí viendo la tele y dice, yo, pues a mí me gustaría tener uno.
Bueno, ¿Qué pues hace? es fácil porque simplemente hay que ir a la asociación, a la página web. La asociación Can de Chira, Can de ¿verdad? Chira, y contacta con nosotros. Lo único que en este momento tenemos algún problema porque, claro, son 60 ejemplares y las camadas no quisiéramos que fuera más rápida, pero son las que son. Claro. Entonces, hay una lista, están esperando. Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Sí, sí, Quiero decir sí, que la es gente se importante, está sí, sí. interesando y está garantizada la permanencia, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, intentamos que así sea. Lo único que necesitamos es un poco más de apoyo institucional, ¿no? Porque creemos que esto es un perro que es aragonés, 100%, y una cosa de la tierra, pues había que protegerla y mimarla. Oye, Entonces, no sé si lo habéis dicho, pero Can de Chira significa... sí, Can de Chira es de fabra aragonesa y Sí. significa perro que gira. ¿Perro que gira? Sí, porque giraba las ovejas. Ah, pensé que Es era una porque de- giraba con el rabo así dando vueltas. No. Vale. Giraba las ovejas porque una de las características que tiene es que no muerde las ovejas. Ay, qué bonito, Y qué entonces majo. los pastores son muy apreciados esta Claro. raza por eso. Pues la verdad que ha sido un Muy bien, auténtico sí. placer acercarnos un poquito más a esta raza aragonesa, Can de Chira. Pedro Alcutén, Esther Tegel, Alberto López, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que hacéis en la asociación Can de Chira, que si alguien quiere pues, tener más información, ahí la van a encontrar en la página web. Suerte, muchas Suerte, gracias. chicos, y gracias. Luna Arafato, adiós. Perros preciosos. Bueno, y ahora vamos a jugar. Jugamos con todos los aragoneses.